En el versículo 13, ¿por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. O sea, solamente dos males, no está diciendo 10, 100, 1000, sino dos solamente. El primero, ¿cuál es? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Me han dejado. Y segundo, al dejar la fuente de agua viva, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Ahora ya no tienen la fuente de agua viva, entonces vamos a construir, o sea, vamos a cavar cisternas para que nosotros tengamos nuestra propia agua. Vamos a hacer de esta manera. Pero ¿qué es lo que dice acá? Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, la vida de hacer cisternas rotas que no retienen agua es la vida apartada de Dios, ¿no? Por eso ellos han hecho cisternas, porque si ellos tienen la fuente de agua viva, entonces ¿para qué necesitan hacer cisternas? ¿Sí? ¿Me comprenden? Cisterna es un lugar donde se puede acumular el agua. Pero si tengo una fuente que constantemente emana agua viva, entonces ¿para qué necesito poner una cisterna? Es como cuando en alguna localidad, digamos que anuncian que van a cortar el agua, ¿no? Entonces la gente le dice a la gente, junte agua en baldes. ¿Por qué? Porque cuando se corta el agua, el agua de la canilla o de la llave, ya no fluye más. Entonces cuando ustedes abren la llave y se corta el agua, entonces ya ustedes no tienen cómo usar el agua para cocinar, para tomar o para, digamos, el grifo, dice la hermana Mónica, ¿no? El grifo. Ya, para tomar o para, digamos, para usar, ¿no? Es un elemento fundamental. Entonces, junte agua. Acá en nuestro país ocurre eso, ¿no? Junte agua porque no existe la fuente de agua. Desde la tubería, desde el grifo no sale agua o no va a salir agua en las próximas horas. A veces cuando hay temporales, cuando hay, o sea, como lluvia en gran abundancia en nuestro país o en algunas ciudades, a veces ocurre que ya la empresa de agua tiene que cortar el agua y nos anuncia, ¿no? La verdad es que va a cortar el agua. ¿Por qué? No sabemos muy bien. Se supone que si cae más agua debería haber más agua, pero a veces ocurre estas cosas. Entonces, digamos que se debe cortar el agua, entonces ya no sale agua de la fuente de agua que está en la casa, entonces tiene que juntar agua. ¿Sí? Acá en el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice que ellos cavaron para sí cisternas, porque ya no tienen la fuente de agua. Ahora tienen que hacer su propia contenedor de agua. Pero ¿qué es lo que dice de esto? Dice que estas cisternas están rotas, ¿no? Entonces, ¿por qué están rotas si ellos cavaron la cisterna? ¿Por qué deberían estar rotas? ¿No deberían estar en buen estado, en buena condición? Entonces, ¿esto qué significa? Es decir, que la vida cuando estamos junto a Dios, digamos que el bien ya saldrá del corazón, ya las cosas positivas podrán salir de nosotros, ya la guía del Señor podrá salir de nosotros, podemos recibir la guía de Dios, pero cuando nosotros estamos apartados queremos hacer el bien, pero este bien dice que no existe. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la vida del hombre apartado de Dios es una vida de maldad, de infelicidad, angustia y dolor. Esto viene a ser la vida del hombre que está apartado de Dios. Entonces aquí dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya el hombre está apartado de Dios. No está recibiendo la fuente de agua viva, quien es nuestro Dios. Entonces en ese estado todas las personas, aunque hagan el bien, el mal, estas personas se considera no hay quien haga lo bueno porque está apartado del bien. ¿Quién es el bien? Dios es el bien. Entonces, si yo estoy apartado del bien, entonces ya no puedo recibir más el bien de Dios. Digamos que ahora yo estoy en la casa del hermano Rigoberto. Acá yo tengo buena señal de internet, creo que está funcionando bien, ¿no? Pero si en el caso que yo me aparto unos cuantos metros, ¿no?, hacia la calle, unos 10 o 20 metros, ya la señal de internet se pierde. Ya no puedo tener más internet. Pero estando dentro de la casa ya el internet llega muy bien.
Pero si yo me aparto hacia afuera, entonces ya el internet no llegará bien, entonces no podré conectarme, por ejemplo, a la plataforma de TikTok. De la misma manera, ¿no? El hombre apartado de Dios, ¿qué puede recibir de él? ¿Qué cosa buena podrá recibir de Dios? ¿Qué cosa que el Señor le pueda entregar, puede recibir de Dios? Entonces no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando nosotros vivimos esta vida, o sea, apartado de Dios, entonces en ese lugar solamente de nosotros emanarán los deseos de nuestro pensamiento, nuestra carne, ¿no? Eso es que no hay nadie que hace lo bueno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces ustedes han escuchado en los evangelios, el Señor Jesucristo cuando quería tratar, duramente a los fariseos, a los judíos que eran bien legalistas, ¿cómo les trató? Generación de víboras. Y también Juan el Bautista le decía a los fariseos, generación de víboras, ¿no? ¿Cómo escaparán ustedes del juicio de Dios? Generación de víboras, dice. Entonces la víbora es un animal reptil que en el libro de Génesis representa, ¿no?, la imagen de Satanás, ¿no? Una víbora, ¿no? La víbora tiene algunas características, ¿no? Por ejemplo, la víbora tiene lengua bífida, es decir, que se divide en dos partes, ¿no? Eso en el sentido, ¿no? Para poder explicar esto, se refiere, ¿no?, que una persona víbora es que tiene dos, como si fuera dos caras, ¿no? Dos palabras. Con una muestra una buena cara, pero por otro lado realmente es una malintencionado, ¿no? Quiere hacer algo malo, algo que lo beneficie. Significa eso, ¿no? Entonces, la víbora, ¿no?, no es un animal que nosotros podemos ver con buenos ojos, más bien mucha gente cuando ve una víbora, una serpiente, quiere alejarse, ¿no? No quiere estar cerca de tal tipo de animal. Es un animal temible, ¿no? La gente tiene fobia hacia las serpientes. Acá dice que veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Ya esta descripción que hace el capítulo 3 del libro de Romanos es precisamente la vida del hombre que no puede realmente estar junto con Dios. Es la vida de la persona estando, digamos, y bajo el pecado. Y también se refiere, digamos, al mundo interior del hombre que siempre se dirige hacia una dirección perversa, ¿no? Hacia una dirección, equivocada, hacia el mundo del pecado. Está describiendo detalladamente sobre el interior del corazón de los hombres. Dice, no conocieron camino de paz. Para poder encontrarnos con la paz, según la Biblia dice que debería encontrarse con nuestro Dios a través de Jesús. Por eso en el capítulo 5, vamos a ver, capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona se encuentra con Dios a través de Jesús, Jesús es el príncipe de paz, el rey de paz también, dice en la Biblia. Entonces el rey de paz, ¿qué es lo que traerá en nuestro corazón, en nuestra vida? La paz, porque Él es el que gobierna la paz. Entonces si el Señor Jesucristo quiere darle paz a una persona, entonces le entregará paz, tranquilidad en su corazón. Contrariamente, si una persona es carente de Jesús, carente de paz, entonces ¿cómo puede obtener la paz en su corazón? Por eso acá dice, y no conocieron camino de paz. Este camino de paz no es el camino del Evangelio. Porque también en el capítulo 10 aparece acerca de los que anuncian la paz. Acá en el Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces la paz está refiriéndose a la paz entre Dios y el hombre. Debe haber esta paz por el Evangelio. Por el Evangelio debe llegar paz en nuestro corazón. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya en mi caso yo nunca ya podía tener temor de Dios porque primero no conocí la palabra. Entonces, ¿cómo puedo temer de Dios si ni siquiera sé cuál es la palabra de Dios? Ah, Dios me dice esto. Por ejemplo, si Dios me dice que si yo tengo pecado me voy al infierno y yo ignoro esto, es decir, que yo paso de largo esta palabra, entonces eso significa yo estoy menospreciando a Dios, no estoy teniendo temor de su palabra. ¿Entienden? Ya la Biblia dice que con pecado, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y luego en el libro de San Mateo capítulo 25 dice que solo el justo obtendrá la vida eterna y dice, y estos irán a la condenación eterna. O sea, los que tienen pecado no pueden entrar en el reino de Dios. Si una persona realmente tiene temor hacia Dios y escuchando acerca de esta palabra puede meditar un momento. Me parece que si yo me muero en este estado me iré al infierno. Entonces considera la posibilidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ir al cielo? Esto, aunque es algo muy simple, pero las personas escuchando la palabra de Dios consideran, no, este está loco, ¿no? ¿Cómo me voy a ir al infierno, no? Además, ¿qué es el infierno? Este es el infierno, alguna persona dice, ¿no? Esta vida es el infierno. Pero en realidad, las personas no pueden, digamos, distinguir claramente que la palabra de Dios es la verdad. Por eso no puede tener temor del Dios. ¿Por qué? Primero, no conoce la palabra. Y segundo, ya aunque alguno escuchó, ignora o menosprecia. No, más bien yo voy a vivir la vida, ¿no? Alguien puede vivir así, pero si un día alguien me presentara la palabra de Dios y me explicara la condición para entrar al reino de los cielos y me dice, la verdad es que con pecado nadie puede entrar al reino de los cielos. Entonces voy a preguntar por lo menos, entonces ¿cómo puedo entrar yo al reino de los cielos? Porque yo tengo pecado, entonces ¿cómo puedo entrar? En ese momento un predicador, alguien que anuncia la palabra, puede explicarle a esta persona. Mire, la verdad es que por nuestras obras nadie puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué la Biblia dice que ningún ser humano será justificado por medio de la ley? Ya, sigamos. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, estamos en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Acá aparece un elemento fundamental. Desde el versículo 10 hasta el 18 está describiendo el carácter del corazón del hombre que tiene pecado. ¿Sí? Pero luego menciona la ley y dice que la ley tiene, o sea, la función de dejar a todas las personas bajo el juicio. Es decir, que todas las personas al ver la ley, al ver, digamos, los estatutos, o sea, al ver los elementos que componen la ley, en ese momento no puede menos que quedar bajo el juicio. Porque leyendo la ley o conociendo la ley, simplemente yo soy juzgado como pecador. Entonces dice que queda bajo el juicio de Dios. Su boca se queda cerrada. Su boca se cierra porque no tiene nada que decir, no tiene argumentos. ¿Qué voy a decir? No, yo soy bueno. No, mira la ley. La ley me dice esto. ¿Tú cumples? Creo que no, tal vez ni la mitad, ni el 10% estoy cumpliendo. Entonces, ¿eres bueno o eres malo? Por ejemplo, en un examen de la universidad, si hay 10 preguntas y usted solamente tiene una buena, entonces, ¿qué calificación tendrá? Una mala nota, no tendrá buena calificación. De la misma manera, cuando vemos los mandamientos, si tuviéramos que verlo como un examen, tenemos que calificar qué mandamiento nosotros cumplimos. Este sí, pero este no, este tampoco, este menos, este no. Entonces, ¿qué nota sacamos? Seremos reprobados, ¿no?, en ese examen. Por eso acá dice que todo el mundo quede con la boca cerrada. Su boca se cierre. No tiene argumentos para decir que es bueno. Sino, soy
¿cómo se dice? Soy transgresor de la ley. Soy una persona que no ha cumplido la ley. Y finalmente el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ahora ustedes deben conectar el 20 con el 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Sí? Ahora vayan al 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Entonces, ya ninguna persona es justa, pero si yo quiero tratar de cumplir la ley, tampoco podré entrar en el estado de ser justificado. Porque la ley lo que quiere hacer es, por medio de la ley, es darme a conocer que yo soy pecador. Tú eres pecador. Darme el conocimiento del pecado. Tú eres pecador. Entonces, en ese momento la ley cumple su función. Nos hace entender nuestra condición caída, nuestra condición apartada, nuestra condición que está bajo, ¿qué cosa? Bajo la maldición. Esta es la condición del hombre que no ha encontrado la salvación. ¿Sí me comprenden? Así es. Entonces hasta el capítulo 20 nos explica de aquello, ¿no? Nos dice que no, primero nos dice que en nosotros no hay bondad, que no hay bien, que no somos justos, es decir, somos pecadores. Además, no tenemos la facultad de buscar a Dios. Eso es terrible, ¿no? Porque nos dice, mire, la verdad es que tú no eres justo, pero deberías serlo. Entonces voy a intentar buscar a Dios para ser justo. No, tampoco. Tampoco se puede así. Sino que un día, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, cuando se encuentra con el Evangelio, podrá escuchar. Entonces esto es lo interesante, ¿no? O por lo menos yo puedo ver eso porque yo no tuve interés de ser pastor. Yo no tuve, el deseo de congregarme en una iglesia. Pero llevado por la dificultad, por la situación de mi vida, por gran, aflicción, quebrantamiento de mi vida, como si fuera que mi camino que estaba yendo hacia la derecha, de repente se volcó hacia la izquierda, ¿no? No era mi plan, sino que de repente se volcó. De la misma manera, ¿no? Yo pienso que Dios también a cada uno de nosotros le busca para que un día podamos aceptar, creer en el Evangelio. ¿Sí? El día de hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Nosotros hemos compartido hoy acerca de Romanos capítulo 3. Nos muestra la condición del hombre. En su estado natural, el hombre no es justo, el hombre no busca a Dios, el hombre no tiene nada bueno, solamente vive bajo la oscuridad, bajo la desesperación. Por esa razón Dios, para hacernos conocer esta condición de pecado, nos dio la ley. Le ha dado la ley al pueblo de Israel. Sin embargo, muchas personas hoy en día piensan que deben estar sujetos para cumplir la ley. Sin embargo, Dios no ha dado la ley con este propósito, sino que Dios ha querido hacer que nosotros conozcamos. Esto es el pecado, esto es tu maldad, esto es por lo cual yo voy a darte juicio. En ese momento Dios nos quiere dar una nueva esperanza. Por eso el próximo estudio, Señor, queremos compartir desde el versículo 21 del libro de Romanos, donde nos explica detalladamente lo que existe aparte de la ley, aparte de una vida en la que yo quiero servir a Dios con todo mi ser y todo mi corazón, cumpliendo su ley. Hay una manera, hay un camino diferente. Espero que nosotros a través del próximo estudio podamos explicar detalladamente acerca de ese punto, Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.